En el día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Se define la insuficiencia cardíaca como la incapacidad del corazón de mantener un volumen minuto suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. Es decir, que el corazón no puede bombear el volumen de sangre que necesitan los tejidos para poder funcionar normalmente. Esa es la insuficiencia cardíaca. Para hacerlo más claro, es un corazón que no tiene la capacidad de bombear sangre. Pero vamos a volver a mencionar que es el volumen minuto. Porque en realidad lo que no puede hacer el corazón es bombear este volumen de sangre por minuto. ¿Sí? Ese es el volumen minuto, el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto. Ese volumen minuto está sacado o se determina a partir de dos variables, de la frecuencia del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Es decir, que el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto depende del volumen de cada sístole, y cuánto bombea, por el número de sístoles que hay en cada minuto, es decir, la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico en promedio es de 70-80 centímetros cúbicos en una persona adulta que pesa 70 kilos y la frecuencia cardíaca es en promedio de 70 latidos por minuto. Por lo tanto, si multiplicamos 70 por 70 o 70 por 80, nos da que el volumen minuto normal es de 5.000 a 5.600 centímetros cúbicos. Es decir, que el corazón debería bombear normalmente 5.000 a 5.600 centímetros cúbicos de sangre por cada minuto. La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón pierde esa capacidad. Bien, ¿por qué ocurre la insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca es algo que aparece siempre que el corazón tiene una sobrecarga de trabajo, pero en forma crónica, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga de trabajo, eh, el corazón, como todo músculo, se empieza a agrandar. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Piensen que si ustedes están haciendo pesas con los brazos, haciendo bíceps en el gimnasio, al cabo de varios meses, ese bíceps va a aumentar de tamaño y va a aumentar de fuerza. Eso se dice que el músculo se hipertrofia. En el corazón pasa lo mismo. Cuando el corazón tiene un exceso de trabajo, por ejemplo, porque la persona tiene hipertensión y en vez de bombear a 120 milímetros de mercurio de presión, bombea a 180, en forma crónica y en forma prolongada, ese corazón se va agrandando y va aumentando la fuerza de contracción. Va desarrollando lo que dice acá hipertrofia. Es un corazón hipertrofiado, donde las fibras musculares aumentan de tamaño y de fuerza de contracción. Por lo tanto, como está más grande y más fuerte, ese corazón puede bombear los 5.600 centímetros cúbicos que hablábamos antes en forma correcta. Por lo tanto, no hay manifestaciones, no hay síntomas de insuficiencia cardíaca, pero ya el corazón está agrandado. Es decir, que para poder mantener ese volumen minuto, tuvo que agrandarse y aumentar de fuerza. O sea que ya la insuficiencia cardíaca empezó. Entonces eso es lo que dice acá, que la hipertrofia compensa la sobrecarga de trabajo manteniendo un volumen minuto adecuado. Piensa en otra de las causas, por ejemplo, una válvula que no abre bien cuando tiene que abrir. Entonces el corazón, una valvulopatía. El corazón tiene que trabajar de más para bombear sangre por una válvula que no abre. Bueno, en ese caso va a aumentar de tamaño, aumentar de fuerza de contracción para con mayor fuerza poder bombear a través de esa válvula que no abrió los 5.600 centímetros cúbicos de sangre. Por eso decimos que a este nivel, cuando el corazón está hipertrofiado, la insuficiencia cardíaca todavía está compensada. Bien, ahora el agrandamiento cardíaco, ese estiramiento de las fibras cardíacas, llegan a un punto máximo, porque las fibras elásticas tienen una determinada elasticidad, como su nombre lo dice, y esa elasticidad si se sigue agrandando se pierde. Yo siempre doy el mismo ejemplo que es la bandita elástica. ¿Sí? La bandita elástica, si uno la tira hacia atrás, contra más la elonga, cuando la suelta, más lejos llega la bandita. Pero si uno la estiró demasiado esa bandita elástica, las fibras de esa bandita se supera la elasticidad de esas fibras, las fibras se empiezan como a desmembrar y la bandita queda toda floja y fofa. Y esa bandita ya no tiene más fuerza. Lo mismo pasa con el corazón. Cuando se agranda demasiado, se vence la elasticidad de las fibras miocárdicas y entonces ya el corazón que estaba agrandado e hipertrofiado y fuerte se vuelve un corazón dilatado como un globo que va a bombear mucho menos sangre de lo normal. Yo siempre hago un ejemplo con mis manos y digo que en la insuficiencia cardíaca, cuando el corazón está hipertrofiado, hace así, contrae fuerte, sí, bombea,
mayor cantidad de sangre o la cantidad adecuada a través del esfuerzo, pero cuando está dilatado es un corazón que hace así y bombea mucha menos cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque se estiró demasiado y las fibras se elongaron más de su capacidad de elongación y perdieron fuerza de contracción. Cuando aparece la dilatación cardíaca es cuando aparecen todos los síntomas de la insuficiencia cardíaca, porque ese corazón no bombea la sangre que tiene que bombear. Entonces dice que el gasto cardíaco comienza a disminuir en forma progresiva, es decir, ese volumen minuto disminuye en forma progresiva y a menudo evoluciona hasta la muerte del paciente. La insuficiencia cardíaca al comienzo puede ser derecha o izquierda, o sea que puede ser, por ejemplo, si falla la válvula aórtica, que empiece con agrandamiento del ventrículo izquierdo, pero luego ese falla de la bomba izquierda hace que falle todo el corazón. Entonces, si bien puede comenzar por cualquiera de las 4 cavidades, una vez que se prolonga en el tiempo, afecta a todo el corazón. O sea, se hace congestiva o global. Insuficiencia cardíaca congestiva global quiere decir que afecta a las 4 cavidades. Y lo importante es que una vez que se desató la insuficiencia cardíaca, la enfermedad es irreversible, o sea que el corazón no se vuelve a achicar nunca más porque las fibras ya se lesionaron, es irreversible y es progresiva, es decir que cada vez el paciente va a estar peor y el corazón va a bombear menos sangre. Eso se debe a que el propio mecanismo de insuficiencia cardíaca hace como una rueda, porque ya las fibras miocárdicas que se elongaron y que no contraen, hace que las que sí se contraigan necesiten esforzarse más y entonces tienen más trabajo y aumentan de tamaño y llegan a lo que le pasaba a las fibras anteriores. Entonces es como una rueda en donde ya la propia lesión del miocardio que lleva a la insuficiencia cardíaca sigue autolesionándose y por lo tanto es una enfermedad que siempre progresa y nunca va para atrás. O sea que es irreversible y es progresiva hasta la muerte del paciente. Puede ser que se muera de otra cosa, porque esto evoluciona en años, ¿sí? Pero bueno, es una enfermedad progresiva. Bien, a ver qué más dice acá. Bueno, y para terminar con este video, así no lo hago más largo, vamos a hablar de cuál es la causa, por qué hay insuficiencia cardíaca. Como les decía, siempre que el corazón tenga más trabajo, al cabo de los años se va a agrandar, a hipertrofiar primero y después a dilatar. Por lo tanto, cualquier causa que aumente el trabajo del corazón va a terminar en una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las dos principales causas de insuficiencia cardíaca? La hipertensión arterial y el infarto agudo de miocardio. En la hipertensión arterial el corazón tiene más trabajo porque tiene que bombear a presiones más altas. Entonces es una de las principales causas. Estas dos son las principales causas de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por eso es importante que la persona hipertensa se cuide y mantenga la presión por debajo de los 140-90 milímetros de mercurio, porque si no ese corazón va a evolucionar a la insuficiencia cardíaca y como les digo es una enfermedad que va a progresar hasta la muerte. Eso hay que hacer concientización o concientizar a la población del tratamiento porque muchos dicen, si yo me siento bien con la presión alta, no tengo nada, ¿por qué voy a comer sin sal? ¿O por qué voy a hacer el tratamiento? Bien, hipertensión arterial, principal causa de insuficiencia cardíaca. Infarto agudo de miocardio, otra, o la cardiopatía isquémica. Piensa que si yo tengo la bomba que hace así, contrae, y de repente se infarta y se muere en estos dos dedos, la zona infartada deja una cicatriz, entonces después va a contraer así nada más el corazón de este lado. Por lo tanto, estas fibras tienen que agrandarse y aumentar la fuerza, se hipertrofian, después se dilatan, empiezan una cavidad y terminan todo el corazón. Infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica, segunda causa de insuficiencia cardíaca. Cualquier afectación de válvulas, ya sea que la válvula no abra o no cierra, cualquier valvulopatía. Si una válvula no cierra, por ejemplo, si la mitral no cierra, cuando el ventrículo izquierdo se contrae para bombear sangre por la arteria aorta, a través de la arteria aorta, o sea, de la válvula aórtica, como la válvula de arriba, que es la mitral, no cerró bien, la sangre en vez de ir toda hacia la arteria, también va a haber algo de sangre que va a volver hacia la aurícula. Eso genere que no se bombee la adecuada sangre, por lo tanto aumenta el trabajo y desencadena insuficiencia cardíaca. Lo mismo que si no se abre. Si una válvula no abre, para que pueda pasar la sangre por la válvula que abrió parcialmente hay que hacer más fuerza. Bueno, entonces las principales causas: hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, valvulopatías, miocardiopatía dilatada. Acá son patologías que afectan directamente al miocardio, como la enfermedad de Chagas, la diabetes, la droga, el alcohol. Maradona tiene insuficiencia cardíaca por droga y alcohol.
¿sí? Afectan directamente al miocardio. Después pueden también producirlas algunas arritmias. Y por último, el EPOC. EPOC, ¿se acuerdan lo que era, no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y cómo se entiende esto? Es lo que se llama cor pulmonale. Esto se entiende así, porque si las paredes alveolares están destruidas por el humo del cigarrillo y por las paredes alveolares, ¿se acuerdan que pasaban los vasos sanguíneos para hacer la hematosis? Que al destruir las paredes alveolares se están destruyendo los vasos sanguíneos. Por tanto, cuando el ventrículo derecho quiere bombear sangre hacia los pulmones para oxigenar la sangre, los pulmones, en ese caso, no tienen vasos sanguíneos, entonces la sangre no va a poder atravesarla normalmente, porque hay mucho menos lecho vascular. Por lo tanto, ese ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza para que pueda bombear sangre a través de un pulmón donde no tiene paredes alveolares ni tiene vasos sanguíneos. Eso genera el agrandamiento de la aurícula derecha, perdón, del ventrículo derecho y el inicio de la insuficiencia cardíaca. Como les decía al principio del video, y con esto termino, la insuficiencia cardíaca empieza por alguna de las cavidades, pero con el tiempo afecta todo el corazón y el agrandamiento se hace global. Si la patología está, por ejemplo, en la válvula aórtica o la válvula aorta que no abre cuando tiene que abrir, lo primero que va a sufrir es el ventrículo izquierdo, o en la hipertensión arterial, que tiene que bombear sangre por la aorta, el que primero tiene que trabajar en exceso es el ventrículo izquierdo. Entonces la insuficiencia va a empezar ahí y después va a afectar a la aurícula izquierda y a todo el corazón. Pero si hay un paciente con EPOC, la última causa, ¿sí? En ese caso el que va a tener que hacer sobrecarga de trabajo para bombear sangre a través de un pulmón que no tiene vasos sanguíneos es el ventrículo derecho. Entonces se va a agrandar el ventrículo derecho y de ahí la aurícula derecha, y en este caso va a empezar como una insuficiencia cardíaca derecha y después se hace global. O sea que podemos hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda o de la bomba izquierda si falla el ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca derecha si falla el ventrículo derecho, y cuando llega la falla global de ambos ventrículos hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva o global. Bueno, ahora seguimos en el próximo video.